días a todos y a todas. Muchas gracias por estar, por acompañarme en la presentación de este tema, que bueno, recién para iniciar Manuel ya me dio el pie. Vino preguntándose qué es la regeneración, de qué se trata el turismo regenerativo, genera tanta controversia, incertidumbre, preguntas. Básicamente estos son algunos avances de la investigación que ya hace varios años llevó adelante, enmarcada en un proyecto. Estamos trabajando con un grupo de adscriptas y también con un investigador del país vecino de Chile, Carlos Briceño, que es también el director de la Diplomatura en Innovación Turística vinculada al turismo regenerativo, que inició, tuvimos la primera cohorte el año pasado, enmarcada justamente en esto, ¿no? En una mirada más transdisciplinar, como señalaba recién Lucía, y un poco intentando traer desde la práctica, que es el campo en el cual el turismo regenerativo comienza a evidenciarse desde hace ya casi 2 décadas, al marco académico, al ámbito académico, perdón, para poder enmarcar teóricamente de qué trata esta práctica, que parece ser nuevamente una nueva moda verde, como suele suceder en relación al turismo, y que en realidad discute bastante con las formas de turismo tradicionales y no tiene tanto que ver con una moda verde. De eso se trata un poco esta presentación, que bueno, paso a contarles de qué va, una vez que los colegas se acomoden, y arranco. Buenos días. Bueno, en relación a lo que decíamos, la pregunta primera que surge es ¿por qué innovar en turismo? Justamente la regeneración como un primer concepto, una primera idea de aproximación, es una forma de innovación. Obviamente no refiere a una innovación tecnológica propiamente dicha, sino que apunta más a un cambio de perspectiva en el orden de lo social. Por eso hablamos de innovación en turismo. Ahora, el planteo es ¿por qué innovar? ¿Cuáles son, digamos, las causas, las razones? El turismo históricamente se lo vio y se lo sigue viendo como una actividad económica, que ciertamente lo es, una actividad productiva que dinamiza las economías regionales. El punto es que en esa mirada más convencional o más tradicional, desde los 80, 70, 80 en adelante, se asociaba el turismo a la idea de la industria sin chimeneas, pensándolo fundamentalmente como una actividad productiva que no generaba ningún inconveniente en ningún lado más que favorecer las economías regionales. Cuando uno empieza a estudiar en detenimiento esta premisa, nos damos cuenta, y sobre todo en estos últimos 20 años, como les digo, que por supuesto no solo no es tan así, sino que la cantidad de impactos y consecuencias negativas que ha tenido el desarrollo de la actividad turística en el orden de lo social y de lo ambiental ha sido tan grande que justamente surgió la necesidad de empezar a preguntarnos. Entonces, un poco para contextualizar qué es lo que nos preguntamos y qué es lo que tensiona el turismo regenerativo como una forma de pensar el turismo propio de la posmodernidad, quiero comentarles, compartirles, a lo mejor lo conocen, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, pero si no, bueno, lo compartimos como punto de inicio para entender en qué situación nos encontramos y por qué el turismo regenerativo viene a intentar dar respuesta a esta problemática, a una de las tantas problemáticas que a nivel global suceden, ¿no? Y que exceden a la actividad, por supuesto. Lo que pasa es que la actividad se inserta dentro de un modelo productivo y de una forma productiva más general y de un sistema más general que de alguna manera nos atraviesa. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra es el día que comenzó a medirse allá por la década del 60, donde lo que se pretende mostrar es, en ese día, o lo que el día muestra, es la relación existente entre la demanda de recursos y los servicios ecológicos y ecosistémicos que la humanidad necesita para sobrevivir. En realidad es básicamente, como quien dice, voy al supermercado y compro para tener los productos en casa para cocinar, llevándolos una mirada muy, muy simple. Este día se calcula en base a la capacidad ecosistémica del planeta en relación justamente al cálculo que se hace por año de la huella de carbono, la huella humana,
y luego a ese resultado se lo multiplica por los 365 días del año. Eso arroja una cifra que marca un día dentro del calendario anual, dentro de los 365 días, que marcaría la cantidad de productos consumidos en qué momento del año. El punto es que desde los 60 a la actualidad, si ustedes observan el gráfico, es bastante elocuente, superó la duplicación de ese nivel de consumo. Y esto trae aparejado una cantidad de problemas ciertamente consecuentes de esta idea. La única buena noticia es que en los últimos 2 años, ese día, el 28 de julio, fue el dato obtenido, es el día obtenido, perdón, con los datos del 2022. Y les decía, la buena noticia es que con los datos del 2023, el día se corrió 5 días. Es decir, en vez del 28 de julio, la sobrecapacidad se alcanzó el 3 de agosto. Dicho de manera simple y sencilla, ese día lo que marca es el momento en que como humanidad agotamos los recursos de los que el planeta dispone y ya lo que resta del año a partir de esa fecha estamos en rojo. Estamos pidiéndole prestado al planeta recursos que no tiene y que tampoco tiene la capacidad de regenerar en el transcurso de, bueno, casi medio año, ¿no? Por eso decimos que ese dato, si bien ayuda a interpretar una serie de problemáticas que exceden, por supuesto, la actividad turística, también ayuda a entender que cuando hablamos de las problemáticas ambientales no es algo del futuro lejano, es algo del presente real. Hay muchos cálculos que les podría compartir acerca de la necesidad de revertir el día de la sobrecapacidad y atrasarlo, ¿no? Retrasarlo cada vez más. El cálculo que se hace es que para lograr ese 43% de descarbonización deberíamos retrasar 19 días por año en 7 años, lo cual implica cambios a nivel global inmensos, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, porque el 50%, digamos, de esta cifra a nivel mundial está dada justamente en todo lo que es el sistema productivo en términos de la producción de la alimentación para abastecer a la respuesta a la humanidad, ¿no? Entonces, no quiero deprimirlos, porque yo sé que cuando empiezo a hablar con esto con mis alumnos, con mis estudiantes, mis colegas, me dicen, bueno, va a cerrar listo, no queremos hacer más. Es un tanto alarmante, ciertamente es muy alarmante este dato, porque nos insta a tomar realmente responsabilidad en el hoy, en el presente. Uno a veces piensa, ¿qué puedo hacer desde lo individual? Posiblemente desde lo individual, de lo personal no sea tanto, pero sin embargo hay muchas más cosas que se pueden, que a veces por desconocimiento, porque uno piensa que es una problemática que no nos toca o que es lejana, no podríamos tener una incidencia. Entonces, un poquito para terminar con las malas noticias, no sé si lo llegan a ver, ahora vamos a coger un poquito. Este es un cuadrito que muestra el nivel de consumo por país. Ciertamente, la fecha que yo les mostraba, del 28 de julio, que demuestra que en la actualidad necesitaríamos 3/4 del planeta más por sobre el que tenemos para obtener los recursos faltantes, depende y cada país varía, porque lógicamente depende mucho de los niveles de producción, de uso de recursos, bueno, de economía, etcétera, un montón de variables que no viene ahora al caso mencionarlas, pero sí mínimamente hacer un paneo de cuál es el nivel de consumo. En el cuadro no está Qatar, que es el que más consume en los datos actuales. Qatar, para llevar adelante y seguir adelante el nivel de vida de la sociedad que vive, del pueblo que vive en ese lugar, necesitaría 9 planetas Tierra para poder seguir consumiendo en el nivel que lo hace. Estados Unidos, como vemos, 5, Australia 4, Rusia 3,5. Creo que es más que elocuente esta cifra. Vayamos específicamente al turismo, porque esto es más contextual. Como dije, no es la intención que nos deprimamos, sino al revés, que en vez de mirar el problema empecemos a ver de qué manera podemos contribuir a la solución.
Lo cierto es que la actividad turística, yo les decía al principio, desde el punto de vista más convencional, ha atravesado y ha generado como consecuencia de su modelo de desarrollo y ha provocado en los territorios muchas consecuencias negativas. Ahí en los cuadritos podríamos ver algunas de las tantas. Tampoco es el objetivo de esta charla puntualizar y desarrollar lo que implican estos impactos. Pero sí mencionarles un concepto que a mí me gusta mucho, de Landa Torres, que es muy reciente, es una idea del 2022, donde este autor señala estas nociones. Por allí muchos autores los venían estudiando, pero este autor tiene la particularidad de que todas estas nociones les da un nombre finalmente, definiendo que todas las áreas o destinos turísticos que están impactados de esta manera como consecuencia del modelo de desarrollo del turismo convencional terminan siendo áreas de monocultivo turístico, con todas las implicancias que sabemos que tiene el monocultivo, haciendo, digamos, una metáfora para el desarrollo futuro, en el caso del cultivo de la tierra y en este caso de todo el territorio destino. Consecuentemente, estas áreas de monocultivo turístico también generan una dependencia económica, lo cual atenta justamente contra el desarrollo sostenible del destino turístico en particular o de los destinos en general. Por ello, teniendo esto como marco, les cuento también, como parte del contexto, es que debido al nivel de problemáticas de las que estamos hablando, de las cuales yo les estoy solo enunciando los titulares, la ONU declaró esta década como la de la restauración y regeneración de todos los ecosistemas. Obviamente promoviendo el desarrollo no solo de la naturaleza. A veces se piensa solo que cuando nos preocupamos por estas cuestiones ambientales solo estamos pensando en, ay, me gustan las plantitas, pensemos en la naturaleza o voy a salvar la ballena y estas cuestiones. En realidad de la naturaleza dependemos porque como seres biológicos que somos, vamos a ver en el desarrollo ahora de la presentación que somos naturaleza, pero somos naturaleza no como una metáfora, sino realmente en nuestra condición biológica representamos la totalidad. Toda la composición química, mineral de nuestro organismo contiene los mismos principios químicos que sostiene la Tierra. También sería entrar en análisis que no vienen a la presentación, pero un poco para desterrar algunas de las cuestiones que ahora las vamos a enmarcar en la teoría de la regeneración, que tiene que ver con esta escisión o esta fragmentación desde la que nos pensamos como seres humanos, que lógicamente es una construcción sociocultural de Occidente y arranca desde Newton, desde la física de Newton en adelante, pasando por Descartes en el Renacimiento y el inicio de la modernidad hasta la actualidad. Dicho todo esto, a modo de contextualizar la temática, la pregunta entonces que se están haciendo ustedes, que se está haciendo Manuel, es ¿qué es la regeneración? ¿Qué transformaciones propone concretamente el turismo regenerativo? Y fundamentalmente, y en relación a lo que decíamos, ¿cuáles son los principios, sobre todo de la actividad turística más tradicional o más convencional, que menciona? En función de todo lo expuesto hasta el momento, el objetivo de esta investigación, que está en proceso, estos son por supuesto algunos resultados parciales, se propone examinar y analizar estos postulados fundamentales que permitirían y permiten, porque vamos a ver algunos casos y ejemplos de esta forma de turismo que ya está implementada en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cuáles serían esos principios que facilitan la transición del modelo turístico convencional al regenerativo? Y fundamentalmente nos interesa indagar cuáles son, digamos, las dificultades, las problemáticas, los desafíos que enfrenta para justamente aportar a las posibles soluciones. Por el momento nos encontramos trabajando en el análisis y en la consulta y en el análisis de fuentes secundarias y terciarias, un poco en función de establecer comparativas entre lo que existe en la literatura actualizada hasta el momento y los casos de aplicación que ya se están dando en el mundo. Porque como yo les contaba recién, en este caso sucedió al revés, ¿no? Se empezó a aplicar la regeneración, se viene aplicando la regeneración, tanto en turismo como en otras actividades productivas desde hace más de 20 años, y el marco teórico que le da sustento es mucho más tardío. Recién en estos últimos años se lo empezó a estudiar y a tratar de fundamentar.
lo cual a veces genera una gran dificultad, ¿no? Porque uno tiene que buscar la manera de poder explicar procesos que ya están siendo dados, que están sucediendo. También trabajamos con algunas entrevistas en profundidad, con clave dentro del sector, y en función de ese material, con Carlos, como les mencionaba hace un ratito, que es con el investigador que más trabajo, vamos llegando a algunas conclusiones parciales, que es un poquito lo que quiero compartir. Yo quiero correr esto, a ver si ahí lo ven bien, ¿no? Sí. Bueno, la primera cuestión cuando hablamos de turismo regenerativo es que la gente asocia la idea de regeneración con sustentabilidad. Es como, bueno, pero ya está, somos sustentables, mirá, está muy bien, porque de hecho la regeneración incluye a la sustentabilidad, no se opone en absoluto. Muchas de las prácticas de la regeneración son como una mejora de prácticas que la sustentabilidad ya viene desarrollando desde los años 90. Pero para no entrar tampoco, porque esto en sí esto es un mundo en sí mismo, digamos, para no demorarnos, brevemente algunas cuestiones como claves que están fundamentalmente orientadas a lo que la propuesta de cada una de las dos formas de turismo plantea, lo que es el diseño, el enfoque, cómo se valoran los atractivos en uno y otro caso, y en relación a lo que hablábamos al principio, cómo aborda el tema de los impactos. Básicamente, dentro de las diferencias fundamentales, lo que deberíamos señalar es que el turismo sustentable presenta una contradicción intrínseca en su propio desarrollo, porque si bien busca equilibrar las tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, la lógica del modelo sigue generando la producción de sus servicios y de su infraestructura en términos turísticos en el sistema en el cual estamos inmersos. Por lo tanto, desde el vamos mantiene la lógica de la explotación de recursos de manera infinita en un planeta que, como vimos, tiene recursos finitos. Entonces, la tendencia a buscar el equilibrio siempre se desequilibra de manera natural, no natural, sino como parte misma, por eso digo que contiene una contradicción, como parte del mismo modelo, ¿no? Más allá de esto, lógicamente la sustentabilidad ha logrado avances, muchos avances en mejorar las condiciones ambientales y sociales de los destinos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de regeneración, que sigue siendo por ahí la pregunta que ustedes tienen, estamos hablando de un cambio de perspectiva, fundamentalmente de un enfoque sistémico, donde estas tres dimensiones son interpretadas como un sistema vivo. Cada una de estos, ustedes me dirán, no, pero el aspecto económico, ¿cómo se puede considerar como un sistema, parte del sistema vivo? Sí, porque se piensa el sistema económico como parte de la producción que realizan los seres humanos dentro de un modelo que se aborda o se cuadra en lo que Lovelock, allá por los años 70, definía como la teoría Gaia. La teoría Gaia sostiene la idea de que el planeta Gaia, digamos por el nombre griego de la Tierra, sostiene la idea que todos los componentes que conforman el planeta son pensados como células de un organismo vivo y que éstas interactúan entre sí de manera interrelacionada para mantener la salud del sistema. Y de la misma manera, la Tierra tiene la capacidad de autorregularse y autoequilibrarse cuando la dejamos hacerlo. Un ejemplo bien claro de esto fue lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Cuando nos retiramos un momentito, veíamos imágenes en todo el mundo como la naturaleza se recuperaba a sí misma. Entonces, el principio sobre el cual la regeneración piensa su desarrollo tiene que ver con un cambio fundamentalmente de mirada distinto, lo cual, al cambiar la perspectiva, cambia por supuesto todos los resultados, que ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero de manera más genérica, la sustentabilidad trabaja sobre la infraestructura, es decir, fundamentalmente sobre los aspectos materiales de los servicios. Pongamos un ejemplo, un alojamiento puede trabajar dentro de un entorno específico, de un destino específico, reciclando basura, mejorando las condiciones de aislamiento para mejorar la regulación de la temperatura, evitar la contaminación visual, sonora, arquitectónica, etc.
Pero el punto es que cuando salimos del alojamiento sustentable, el entorno en el cual está este alojamiento instalado sigue la lógica de cualquier otra manera, separado o distanciado. La regeneración apunta a que ese alojamiento sustentable, con principios que están dados en el diseño, puedan influir en todo el entorno. Entonces, por eso hablamos de la lógica de las relaciones, cómo sería atender la infraestructura de servicios de un alojamiento, si seguimos con el mismo ejemplo, pero impactando positivamente a todo el ecosistema dentro del cual ese alojamiento se encuentra. Fundamentalmente estas características las describo a continuación y me gustaría ahora sí situarme acá en función de que se conoce que la sustentabilidad fundamentalmente, como les decía al principio, trabaja en minimizar o para minimizar los impactos sociales y ambientales y promueve los económicos, ¿no? Es decir, promueve de manera sectorizada, como mencionábamos al principio, el desarrollo económico del destino de la región, del lugar, como se llama. En tanto, la regeneración trabaja fundamentalmente, y este sí es un cambio bien importante, en tratar de generar, o busca generar, impactos positivos, no solo en los tres aspectos que hacíamos referencia, sino también es esta frase o esta idea de dejar el lugar mejor de cómo lo encontramos. No es solo minimizar el impacto, voy a tratar de reducir la huella de carbono, sino cuando me voy del lugar visitado trato de dejarlo mejor de cómo estaba al momento que llegué. Y esto es un cambio, realmente parece poquita cosa, pero es un cambio exponencial en función de la contribución que hablábamos al principio para ir disminuyendo o decreciendo esa curva de ascenso que tiene el día de la sobrecapacidad de la Tierra, ¿no? Como dato objetivo que analizamos para mirar esta cuestión. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en qué es la regeneración, o sea, concretamente, ¿cuáles son los componentes que lo constituyen? Yo les comentaba hace un ratito que la regeneración empieza en la praxis y posteriormente se empieza a construir el marco teórico que lo explica. Por ende, desde muchas miradas interdisciplinarias y desde distintas disciplinas se está intentando dar una forma a ese marco teórico que permita explicar de qué se trata la regeneración. Yo les contaba lo de la teoría Gaia, que es interesante porque Lovelock lo pronuncia en la década del 70, pero cuando uno indaga un poquito más, encontramos que allá por el siglo XVIII, ya un geólogo de apellido Hutton había dicho exactamente lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Que la Tierra se autorregula, se autoequilibra, que funciona como un sistema vivo, en un contexto totalmente distinto, en plena ilustración, en el surgimiento de, digamos, de un paradigma positivista, donde la idea de orden, progreso, que viene después y da lugar a la modernidad y a la posmodernidad, uno diría, bueno, no tiene sentido. Y sin embargo, pareciera ser que, más allá de lo que los seres humanos podemos crear como sistemas explicativos, hay cuestiones en el orden natural que funcionan independientemente de, ¿no? El ser humano se esfuerza por tratar de comprender esos modelos, esos sistemas, pero muchas veces son tan complejos que, bueno, la ciencia apenas avanza a pasitos tratando de comprender esos pequeños como fragmentos. Por esta razón, el hecho de posicionarse sobre la base de esta teoría, de la teoría Gaia, es que la regeneración presenta un enfoque holístico. Cada parte del sistema trabaja para la totalidad. Es esto que desde la psicología, la Gestalt sostiene que todo es más que la suma de las partes, ¿no? Es pensar un sistema interrelacionado donde cada componente vivo dentro de ese sistema tiene una función y esa función realmente apunta al mejoramiento de todos los componentes. Algo que en el orden de lo social nos cuesta comprender todavía y aceptar, y esta cuestión es por la cual la regeneración es tildada muchas veces de utópica, de moda verde, de nare, blue pumping, ¿no? Porque son cuestiones que parecen no ser posibles de aplicar en una sociedad tan compleja como somos, en una complejidad creciendo que la humanidad presenta, pero también conjuntamente con esa complejidad aparecen todas las problemáticas que mencionábamos al principio. Entonces es evidente que más allá de
Que pueda o no pueda, la verdad es que puede, porque como les digo, los principios de aplicación ya, ahora vamos a ver algunos casos como ejemplos, están dados acá y en el mundo. Entonces tal vez es el esfuerzo de corrimiento que debemos hacer conceptualmente para entender el nuevo reposicionamiento que la regeneración está proponiendo. Esta idea de los sistemas vivos se basa fundamentalmente en la noción de tres relaciones que son fundantes, donde la regeneración explica que lo primero que debemos cambiar es la relación con nosotros mismos. También ustedes me podrán decir, bueno, tiene un altísimo grado de subjetividad, sí, sin duda. Es bastante más complejo, de nuevo, no es el momento ahora para entrar en cada una de las tres relaciones, pero sí al menos enunciárselas. La relación con uno mismo, un cambio de posicionamiento, un cambio de perspectiva, la apertura para pensar nuevas formas de explicar procesos fundamentalmente complejos. La relación con el otro refiere fundamentalmente, en primer lugar, por supuesto, con el otro ser humano, ¿no? Esta concepción más antropológica de la alteridad, del encuentro con el otro, y que el otro es el espejo de una mismidad, reconfigurando estas relaciones, ya como les decía, no tanto desde la noción competitiva, sino más desde la cooperativa, porque también la regeneración sostiene la idea de que en la naturaleza no hay problemas, lo que hay son potenciales, y dentro de esos potenciales hay posibles soluciones, que cuando uno se detiene a observarlas realmente funcionan. Y todo esto se traduce, como les decía al principio, en un cambio de percepción. El marco filosófico que más se adecua a este cambio de percepción lo da la fenomenología. Ya desde Husserl en adelante, la fenomenología interpreta la subjetividad del ser humano en el contexto en el cual se desarrolla. Entonces, recuperar algunos de los principios fenomenológicos para interpretarnos en la relación que el ser humano que visita, que transita, que realiza la actividad turística, y también la mirada del que ofrece, el que construye ese destino, y también la intersección de los operadores, las empresas, es decir, de toda la cadena de valor dentro del desarrollo del sector, implicaría un cambio de percepción. No es tanto el cambio material o procesual, sino más bien el cambio de posicionamiento que como sujetos haríamos respecto a la manera de abordar la práctica y la gestión de la actividad. ¿Vamos bien? Sí, Sí, ya voy. ¿Cuánto me queda? ¿10? Dame 10. Como máximo dame 10. No les desarrollo estos principios porque básicamente hablan más o menos de lo mismo que les mencionaba recién. Solo me gustaría hablarles de la biomímesis y de la biofilia, que son, digamos, dos herramientas que por supuesto se utilizan en múltiples actividades y que la regeneración recupera. Cuando nosotros hablamos de biomímesis estamos hablando de las respuestas, como les mencionaba recién, que la naturaleza ya creó para solucionar problemas que se le presentaron y que durante millones de años de evolución logró responder justamente a esa lógica. Por ejemplo, vamos a ejemplos concretos. El tren bala se diseñó a partir de estudiar la estructura morfológica del cuerpo del pájaro, del martín pescador. Cómo vuela, el pico, su vuelo aerodinámico. Con estudiar eso se logró generar el tren más rápido del mundo, más silencioso del mundo, porque inicialmente generaba mucho ruido, y que menor cantidad de electricidad consume. La Torre Eiffel fue creada y diseñada copiando la estructura de la cadera humana en cuanto a la distribución de peso y apoyo. El pegamento que utilizan los mariscos, los moluscos, para formar colonias, es la misma sustancia que se utiliza en medicina para realizar algunas de las uniones que son muy sensibles en algunos órganos. Podría seguir contándoles. La luz, la luminiscencia de las luciérnagas fue copiada. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y se creó una lámpara LED que reduce el 55% de consumo y aumenta el 50% de luminosidad. Y el último,
pongo dos últimos. Se estudió la piel del tiburón y a partir del estudio de la piel se observó que la devolución de las escamas podía reproducirse en una tela que se utiliza en los trajes de baño de competición para hacer justamente el nado más rápido. Y ciertamente esto ya está también comprobado. Turísticamente también hay muchos ejemplos de hoteles que han sido creados, por ejemplo en Qatar, un hotel que reproduce el modelo, la estructura modélica de un cactus que crece en el desierto, justamente para refrigerar una zona de muchísima amplitud térmica, ¿no? Entonces, lo que hace el cactus es abrir las esporas, que serían los poros de respiración durante la noche, que es cuando baja la temperatura, y durante el día se cierra. Entonces, lo que se hizo fue crear un hotel que reproduce este sistema de ventilación a través de un sistema de persianas que se abren automáticamente en la noche, entonces todo el edificio se refrigera y cuando amanece las ventanas se cierran y permanece refrigerado durante el día. Podría seguir contándoles ejemplos a montones, pero digo, para ver que esto que parece raro, en realidad ya viene siendo, lo más interesante del caso es que ya viene siendo utilizado hace muchísimo. La biofilia tiene que ver con recuperar la relación del ser humano con la naturaleza, esto que decíamos recién, y que también tiene una práctica concreta, sobre todo en la construcción de hoteles, porque es la relación que se establece en la creación del ambiente a través de paletas de colores, de iluminación, de usos de plantas, usos o espacios naturales, para generar entonces esta sensación. Brevemente, hablamos de la regeneración en turismo. Yo les quiero mostrar cómo la regeneración está ocupando un lugar en el mundo. En febrero del 2024 se dictó en Europa, la Unión Europea dictó una ley, una ley de agricultura regenerativa e insta a todos sus productores agrícolas a generar de su producción, el 30% de su producción, transformarla regenerativa para el año 2030. Otro diario español, El País, que explica de alguna manera lo mismo y señala cómo la sustentabilidad ya no alcanza y es necesario el pasaje hacia la regeneración, mostrando en su artículo empresas que están ya transicionando hacia esa forma. Luego tenemos un portal ambientalista que habla de estos mismos ejemplos en Costa Rica, en Tailandia, y esto en el mundo, pero fíjense, este último es de un diario nuestro, y es de una fecha reciente, se me fue la fecha, pero es del 20 de febrero. Habla de la producción regenerativa aplicada a la ganadería. Está sucediendo, se está utilizando, está pasando un poco, siguiendo la lógica de lo que les decía al principio, ¿no? Empieza en la práctica y hoy por hoy tratamos de explicar. Veamos algunos casos dentro del desarrollo de la actividad propiamente dicha. Este es un caso interesante porque es una compañía de cruceros que se asoció con la National Geographic, que lo que hacen es generar travesías regenerativas en los destinos donde los cruceros atracan. Y es interesante lo que dice el CEO de la compañía, porque él señala que en realidad a partir de la aplicación de la regeneración lo que están haciendo es construyendo los lugares turísticos del futuro. O sea, evidentemente hay una perspectiva orientada, claramente orientada, dirigida y enfocada, sobre todo, bueno, claramente en Europa, respecto de nosotros que recién estamos como empezando a entender de qué va esta propuesta. En el caso de Bélgica, propusieron desde la ente gubernamental un programa que básicamente se llama Visita a Flanders, bajo el lema de que que la propuesta es ofrecer mejor en vez de más, ¿no? Cambiar la idea de la cantidad por la idea de calidad. Y esto se basa fundamentalmente en la economía del significado. Después en las preguntas, si quieren, en el espacio de preguntas charlamos de qué se trata, porque quiero mostrar los casos. Brevemente, Hawái desde el 2018 viene preocupado por esta cuestión, porque el nivel, digamos, de saturación turística de Hawái, lo mismo que está pasando ahora en las Islas Baleares,
y algunos casos hay en... voy con estos. En 2018 se hizo una encuesta a residentes y a turistas, los resultados de esas encuestas se cruzaron y se observó que en realidad tanto turistas como residentes reclamaban lo mismo de distinta manera. Ambos se quejaban de la saturación, de la sobrecarga, del sitio, de la falta de contacto con la población local, con la cultura local, la degradación ambiental. Entonces lo que se propuso el Estado de Hawái es el plan de turismo regenerativo, plan estratégico, que está siendo aplicado en las 5 islas en la actualidad y está mostrando ya resultados positivos en el desarrollo de su gestión. Otro caso es un ecoresort en México, en la costa del Pacífico, se llama Playa Viva. Este fue diseñado por un arquitecto que hace muchos años viene trabajando en bioarquitectura, que es Bill Reed, donde absolutamente toda la instalación estuvo pensada sobre la base de principios regenerativos. Y si ustedes observan lo que son las habitaciones, estas están desde una visión de una arquitectura, de una bioarquitectura absolutamente integradas al entorno. Tiene la aplicación de todos los principios que mencioné y otros, pero bueno, a modo de ejemplo. En nuestro país tenemos poquitos casos, este es uno de los ejemplos, se localiza en el Soberbio, en la provincia de Misiones, está dentro de una reserva que protege las últimas remanentes de la selva paranaense. También Carlos Briceño, que yo les mencionaba con mi trabajo, trabajó en el diseño de este ecolodge y también nuevamente están aplicados los principios que les mencioné. Y no es algo tan lejano, uno piensa, bueno, es una forma muy cara de hacer turismo. Si ustedes lo observan, es bastante sencillo, pero no deja de tomar en cuenta la comodidad del visitante. Perdón, Ros, sé que después vamos a hacer preguntas, pero ¿podrías contarnos en este caso en particular qué es lo regenerativo de esta propuesta? Sí, yo porque quería... No, quería saber, perdón, pero sí, creo que está bueno entender que no es sustentable, sino regenerativo. ¿En qué sentido es regenerativo? Lo regenerativo de la propuesta insta a usar, en términos de infraestructura, como decíamos, los principios de la sustentabilidad, pero luego avanzar sobre los procesos y las relaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando se diseña, por ejemplo, un alojamiento regenerativo, toda la población o toda la comunidad entra en el contacto de lo que el diseño propone y aportan su mirada dentro de lo que sería no solo la infraestructura, sino también el funcionamiento de ese ecologismo. Cuáles van a ser los servicios que se van a ofrecer y de qué manera eso va a beneficiar al entorno y al entorno ambiental y al entorno social. En general también en este tipo de alojamientos participa la comunidad como trabajadora. Entonces, al haber trabajado desde el inicio en el proyecto, se sienten parte y esto genera y desarrolla, por supuesto, un sentido de pertenencia. Luego la regeneración también insta a devolver, como decíamos al principio, dejar el lugar mejor de como estaba. Entonces, todos estos lugares suelen tener agricultura orgánica, huertas orgánicas, en las cuales los turistas participan, por ejemplo, en la recolección del alimento que van a consumir en el día. Pero luego también no termina ahí, porque si no, en ese proceso uno podría pensar, bueno, la tierra se agota, la gente, el turista se va, y para el caso es lo mismo que la sustentabilidad. Entonces, en este sentido, lo que se busca es que el pasajero o el turista participe en la reactivación del sistema orgánico de la tierra. Entonces, no solo recolecta, sino también cumple distintas funciones dentro de lo que sería el proceso de cultivo. Habría más ejemplos, las comunidades locales, en este caso participan las comunidades guaraníes, porque de hecho está instaurado este ecolodge dentro de lo que era parte de una reserva guaraní. Todo lo que tiene que ver con recuperar conocimientos ancestrales de las culturas locales. Entonces de pronto hay principios que aplican, que bueno, no me detuve en contar, pero hay un principio ancestral en las comunidades indígenas de América y de Australia que se reconoce como el buen vivir, que tiene que ver con empezar a recuperar ese concepto, esa idea de interconexión que hablábamos al principio entre el hombre y la naturaleza, que fundamentalmente tiene que ver con el cambio de percepción, pero a través de vivencias concretas que los turistas tienen en la relación con, por ejemplo, comunidades del lugar, el cambio de percepción se sucede de manera más simple. Otra de las prácticas tiene que ver con realentar el ritmo
esto de bajar, sobre todo el acelere que los que venimos de las ciudades tenemos, y empezar a comprender esos procesos que la naturaleza los muestra. No necesitamos hacer mucho, es saber qué mirar y mirarlo. Lo que sucede es que en general no sabemos qué mirar y no sabemos cómo mirarlo. Entonces, bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones la regeneración. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, a ver, conclusiones. Son conclusiones parciales, son algunas consideraciones, porque esto, como les dije ya en varias oportunidades, está en proceso. Fundamentalmente está claro que el turismo regenerativo tensiona el modelo de turismo convencional, ¿no? Es un modelo disruptivo, pero no por eso deja de ser una forma de servicio y de hospitalidad que debería comenzar a ser considerada de manera más, no digo masiva, pero sí de manera más general, y no como simplemente una idea, una moda verde, que es básicamente los desafíos más grandes que la regeneración y el turismo regenerativo tiene que enfrentar. Superar la idea del nuevo greenwashing, como lo fue el ecoturismo o el turismo verde o incluso la sustentabilidad en los 90, y entender que cuando nosotros hablamos de regeneración no estamos hablando de un modelo en particular, un modelo universal que podemos replicar igual en todos los lugares, pero sin embargo, pese a no ser un modelo, tiene la universalidad de la condición humana que interactúa con el lugar y el destino. Entonces hay aspectos que se pueden, hay aspectos no, sin duda. Todo lo que el turismo regenerativo propone se puede replicar, pero no sobre la base del modelo universal. Y eso también es un cambio de percepción. Es cómo entendemos la relación que establecemos con los otros y con la naturaleza. Me gusta mucho lo que dice Garcés cuando se refiere a esta idea. Ella habla de la parálisis de la imaginación, señalando que en general los seres humanos tendemos a pensar el presente como incierto, como precario, y solemos proyectar el futuro siempre como una repetición de los viejos modelos, y que en esa repetición, por una cuestión también de supervivencia, nos limitamos en nuestra capacidad de crear nuevas alternativas. Me parece que va muy de la mano esta idea, que no tiene nada que ver con la regeneración. Garcés, una filósofa, lo dice en el marco de otras cuestiones, pero me parece muy apropiado para señalar esto de repensar de qué manera podemos empezar a aplicar estos principios. Bueno.